El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Estamos finalizando esta semana de labores con buenas noticias para el país. Estamos llegando al día jueves 15 de diciembre del año 2022 y hay temas que están en la agenda nacional como la 9ª prolongación del régimen de excepción y otros temas legislativos que están vinculados a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Para ello contamos con la visita del máster Walter Cotto, diputado por la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Diputado Cotto, gracias por aceptar mi invitación y reencontrarnos para conversar de estos temas tan importantes para nuestra nación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Ricardo, por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. Siendo que tú ya eres un panelista también en otros programas, que tienes mucho conocimiento en el tema de seguridad, pues aquí vamos a abordar, tal vez no los números, porque creo que ya lo sabemos todos, la población ya lo sabe que el régimen de excepción ha sido y es un éxito, pero tal vez podemos tocar temas un poco más de profundidad, ¿verdad? Así que gracias, ¿verdad? Gracias por la invitación. Un saludo especial para todas las personas que nos están sintonizando y, como siempre lo digo, aún más especial para aquellas personas que están fuera de nuestras fronteras patrias, que están viendo el quehacer legislativo, el quehacer nacional y que han trabajado tanto por este país, han hecho tanto por este país y aún siguen apoyándolo. Fíjate que a mí me llama la atención algo, Ricardo, que dentro de las personas que más recibe uno muestras de consideración, de cariño, de aprecio, mensajes alusivos al trabajo legislativo son nuestras personas que están fuera de las fronteras patrias. Así que creo que para ellos, para gente de la diáspora, un abrazo en especial en esta noche. Y muy oportuno su comentario, diputado, porque envío un fraterno saludo para todos nuestros cibernautas de las multiplataformas de redes sociales, porque además de sintonizar el programa, participan activamente con comentarios, brindan sus aportes y eso nos enriquece a nosotros para poder desarrollar las temáticas, los conversatorios y poder conversar con nuestros invitados sobre lo que a ustedes les interesa conocer. De igual manera, un saludo para todos nuestros televidentes en señal abierta, la tradicional antenita de conejo a lo largo y ancho del territorio nacional, y para las personas que nos sintonizan por medio de los cables Tigo y Claro a nivel nacional, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros cada noche informándose y compartiendo este conversatorio con nuestros invitados e invitadas. Diputado, se aprueba una prolongación por 9ª vez del régimen de excepción. Ayer una plenaria muy extensa que se discuten diferentes temáticas, pero los que estamos vinculados a los temas de la seguridad del país estábamos pendientes de tener el conocimiento cómo llegaba en forma y en fondo el requerimiento del Consejo de Ministros por medio del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, que estuvo también con nosotros ayer en el programa, y se esperaba pues la aprobación. ¿Cómo se da la presentación? ¿Cómo llega el Gabinete de Seguridad a solicitar esta nueva prórroga? Bueno, tal cual el día de ayer también tuviste tú el Ministro de Seguridad por acá. Ellos traen como consecuencia de que las personas, las empresas, todas las diferentes entidades han visto a bien el régimen de excepción y han visto lo que nosotros denominamos resultados, no solo palabras, porque este es un plan que ha traído resultados.
Y al ver los resultados, observan que esos resultados son positivos y anexo a eso dicen, bueno, no solamente los resultados son positivos, sino que es indispensable terminar lo ya iniciado. Entonces, el régimen de excepción lo que está permitiendo es terminar por completo con todas las pandillas y sus estructuras. Y debemos hablarlo que hay una parte de esas estructuras que todavía tiene que decaer. Bien lo decían ayer algunos compañeros, colegas diputados, que de las 15 sillas que ellos denominaban así, que tenían poder, jerarquía, que comandaban todo, ya se han capturado a 10 de estos sujetos, pero aún faltan 5 de estos sujetos. Llama la atención lo siguiente: los sujetos que aún faltan son los que tienen mayor poder, no solamente de estructura jerárquica, sino que de economía, de parte patrimonial. Esas 5 sillas son los que más manejaban la plata dentro de las pandillas, y esos todavía no han sido capturados. ¿Y por qué? Porque lógicamente tienen a la base que ellos se han resguardado en otros países porque económicamente tienen las posibilidades para poder hacerlo. Entonces la investigación para con ellos es importante y hay que perseguirlos a ellos. Pero también pasa por el hecho de que los pandilleros a nivel medio, por decirlo así, también algunos todavía no se han logrado capturar, que se tiene información, y por lo tanto es que se comenzó a hacer la siguiente fase del plan control territorial, que fue la extracción, comenzar a determinar qué personas están en determinados territorios, como Soyapango en este caso, y comenzar a sacar a cada uno de ellos. Ahora, el tema del régimen de excepción, fíjate que cuando hablamos de la 9ª vez que se aprueba esta prórroga, o sea, que se da, bueno, la 8ª vez que se aprueba la prórroga y la primera vez que se da la aprobación como tal, pasa por algo que creo que es trascendental e importante, y yo creo que ahí no hemos hecho nosotros un análisis un poco profundo. Es que el dar el régimen de excepción no es fácil. Si tú observas la Constitución, te pone un montón de valladares grandes, amplios, no normales. En una legislatura de las que existían anteriormente difícilmente se podía hacer. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, primero, si te das cuenta, son 63 diputados que tienen que estar de acuerdo en que se permita el régimen de excepción. Para que existan 63 diputados con la disponibilidad de querer entrar a dar este régimen de excepción, no es fácil. Por eso lo pusieron en la Constitución. Ese valladar, para poder saltarlo, solo se podía hacer como ha pasado en la actualidad, que todos los astros se han alineado justamente. 63 diputados lo dan y pasa otro valladar. A partir de que hay 63 diputados, también dice, el régimen solamente puede ser por 30 días. Es decir, que no solamente estamos hablando de 63 diputados, sino que el tiempo es bien corto. ¿Qué es lo que pretendió el legislador? ¿Cuál fue el fundamento teleológico de la norma en aquel momento? Bueno, lo que pretendía o lo que se quería es que régimen de excepciones no hubiesen, o hubiesen muy pocos, que fuese de extrema necesidad, que fuese de extrema urgencia, que fuese algo que se tuviese que ocupar como una arma letal. Y en este momento, esa arma letal ha sido utilizada no una vez, sino que en 9 ocasiones ha existido la voluntad de 63 diputados de permitir el régimen de excepción por 30 días. ¿Esto qué nos trae como consecuencia? Bueno, que las cosas se estén dando, pero pasa por lo demás. Yo quiero comentarte algo que a mí me gustó bastante. Hace unos días tuve yo la oportunidad de ir a Costa Rica, la asamblea me mandó, a una cuestión de Fropel, que nosotros estamos adheridos a Fropel. El tema es que dentro de todo el conglomerado de personas que se encontraban ahí estaban diferentes legisladores. Habían legisladores de Guatemala, de Honduras, y había una persona de Uruguay que no forma parte de Fropel, pero había llegado como observador. Uruguay tiene un conocimiento en las normas de ciberseguridad y cibernética bastante amplias, y por eso había llegado él, ¿verdad? Una persona brillante, la verdad, se le denotaba mucha inteligencia.
Y lo que me gustó a mí fue lo siguiente: estábamos todos reunidos ya hablando en la convención como tal, se le permitió la palabra a él y él se dirigió justamente a nosotros y nos preguntó: ¿y cómo han hecho ustedes para poder tener régimen de excepción tantas veces? Es que él entendía que para que haya régimen de excepción se necesitaba una cantidad de votos amplia de un Congreso y que tenerlos no iba a ser fácil. En el derecho penal existe, en el tema de la participación, para ver cuánto grado de participación tú tienes en la comisión de un hecho delictivo, existe qué pasaría si ese individuo no hiciese esa acción o no hubiese estado en esa acción. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, si la participación de él era indispensable para la comisión de delito, entonces es un directo. Si no era tan importante, pues puede serse ya no una participación directa, sino que puede ser de otra naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea Legislativa? Quitarle tú al Plan Control Territorial la participación de los diputados, por el excelente ministro que tú tengas, por una buena fiscalía que tú tienes, por una buena Corte Suprema que hubiese querido, incluso por la misma Policía Nacional Civil, que ha sido muy buena, porque si te das cuenta, la renovación no ha sido tan amplia, pues si hay ciertos nuevos elementos, por lo que cambió la filosofía dentro de ella, cambiaron de lo interno hacia lo externo. ¿Qué pasaría si la Asamblea Legislativa no estuviera como en la actualidad está diseñada, con 56 diputados de la bancada 100? Y ese llamado es que quiero hacer yo a las personas que esta noche nos están sintonizando. ¿Por qué la importancia de tener una bancada que responda a los intereses de las personas, de cada individuo, de cada persona? Bueno, porque si nosotros no estamos ahí, entonces ya no va a haber régimen de excepción, porque no va a haber voluntad política de querer cambiar las cosas, porque vamos a volver al Estado que casi era fallido hace un par de años atrás, y de verdad era un Estado casi fallido, porque se reconocían los derechos humanos de quienes cometían hechos delictivos, y no quiere decir que no tengan derechos humanos, pero se había dejado a un lado el tema de las víctimas. Y hace un par de días, tú estuviste por ahí, se habló con respecto a los derechos de la víctima, que muy buenas las ponencias que yo pude escuchar. Así que la Asamblea Legislativa ha sido como la punta de lanza en esta guerra contra las pandillas. Y anexo a la Asamblea Legislativa pasa lo siguiente, y eso es lo que queríamos comentarte. Hace un par de días también estuve platicando tuvimos una conversación con diferentes diputados y estaba el presidente de la República en esa conversación. Pero él decía, mire, no solamente la Asamblea, sino que también anexo a eso, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido a un fiscal general de la República que respondía a intereses partidarios? ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado el antiguo fiscal y aunque tuviésemos el régimen de excepción, ese no se hubiera activado las 24/7 o no hubiese comenzado a trabajar como la disponibilidad para iniciar esos procesos contra todas estas entidades que han destrozado nuestro país? Tenemos entonces, ojo con esto, la Fiscalía General de la República no forma parte ni de la Asamblea Legislativa, no forma parte de la Corte Suprema de Justicia, no forma parte de lo judicial, sino que es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal está compuesto por 3 entidades: Derechos Humanos, la Procuraduría General, y la Fiscalía General de la República. Entonces, es una entidad que no tiene vinculación con los 3 estamentos del Estado, sino que es una entidad que está por aparte. Si esta Fiscalía General de la República no responde a esta dinámica, a esta manera de querer actuar, también no se hubiesen tenido resultados. Pero aún más, le sumamos a eso. Pero ¿y por qué es que tenemos a una Fiscalía General de la República diferente? ¿Por qué nosotros como Asamblea decidimos que no puede ser posible tener a una persona que tenía vinculación partidaria y que obedecía a un partido que era Arena
Y que no lo decimos nosotros, sino que hay videos, hay suficientes elementos probatorios para establecer que efectivamente él pertenecía a Arena. Entonces tenemos la Fiscalía General de la República. Pero ¿qué hubiese pasado si no solamente nosotros hubiésemos tenido la Asamblea, el fiscal? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional? Yo te aseguro que nosotros interponemos inmediatamente el régimen de excepción y una sentencia express de 24 horas, 12 horas, habría dicho que esa era inconstitucional. ¿Por qué? Porque respondían también a intereses. ¿Y quién quitó a esa sala? Nosotros. Todo esto que se ha ido configurando poco a poco, difícilmente lo van a tener otros países. No sé si me voy a entender. O sea, para que esta dinámica, para que esto se dé en otros países, y yo felicito a todos los países que quieren de alguna manera replicar lo que nosotros estamos haciendo. Y yo espero así, te digo, de la mejor manera, que les vaya bien, pues, que les vaya de lo mejor. Pero si no hacen los cambios estructurales y necesarios, transversales, de valor, lógicamente, por mucho que quieran imitarnos a nosotros, no lo van a poder hacer si no consiguen el tener esta unidad. Y con esto termino. Ahora la pregunta es, ¿y qué permite tener toda esta sinergia institucional? El liderazgo de Nayib Bukele. El actor principal de todo esto entonces es el presidente Bukele. Porque sin él, posiblemente, la gente no hubiera votado tanto por la bancada 100. Porque yo estoy convencido que Walter Cotto está en la Asamblea Legislativa, no porque sea Walter Cotto. Si la gente ni me conocía, pues. Pero estaban creyendo en el proyecto que inició su líder. Y por eso termino con lo siguiente. Me gustó bastante un spot que hizo Nuevas Ideas hace un par de días. Dice que la chispa que inició un día, se convirtió en una llama que es la que ahora alumbra nuestros caminos hacia donde nos dirigimos. Y es una gran verdad. ¿Quién fue la chispa? Fue el presidente Nayib Bukele. Diputado Cotto, en su opinión, ¿el régimen de excepción es un arma letal contra las pandillas? Definitivamente. Lo que pasa es que en este país, como en otros países cercanos, no había ni existía otra posibilidad para poder terminar contra lo que son las pandillas. Entonces es un arma letal, y ya no lo digo yo solamente, sino que lo dice las casi 60.000, bueno, un poco más de 60.000 personas que han sido detenidas, pero no solamente han sido detenidas, porque los 15 días duran la detención, y ya estuvieran fuera a los 15 días todos estos maleantes, si los jueces no hubiesen observado en ellos que hubiesen elementos probatorios para vincular que formaban parte de una estructura delincuencial. Por eso todos han pasado a la siguiente fase, a la fase de instrucción. Entonces, en definitiva, el régimen de excepción ha sido una arma que pocos la pueden tener en tanto tiempo en sus manos. Ahora, dependerá de nosotros hasta dónde vamos a llegar con esta arma. Y la clave es terminar por completo. Por eso yo les decía todo. Bueno, ayer que estaba en la plenaria, todos estaban comunicando y hablando con respecto, pero yo lo que quería comentar es importante. Miren, es que el régimen ya se había convertido no en una opción. El régimen se convertía en una necesidad, y ahora es una necesidad seguir con él hasta terminar por completo. Porque si usted deja estirpa un cáncer, pero deja un pequeño parte de dentro del cuerpo humano, vuelve a brotar. Y ahora no podemos nosotros permitir, porque nacerá con mucha más fuerza. Creo que entonces el único que se puede utilizar es el régimen de excepción, claramente aparejado con ello también otras transformaciones en las leyes secundarias que se han ido haciendo poco a poco,
y que también ha ayudado, ¿verdad? No solamente ha sido régimen de excepción como tal, sino que también se ha generado, por ejemplo, en la tipificación de la pena de agrupaciones ilícitas, de asociaciones ilícitas, el cambio en la cuantificación de la pena, que se hizo mucho más amplio, también ha sido importante. Entonces ya no se vio como un delito antes, hace aproximadamente unos 10, 12 años, tal vez menos, se consideraba un delito de bagatela. O sea, ¿por qué te fuiste? Por asociación, ya vas a salir. ¿Por qué? Porque consideraban ese bien jurídico protegido que era la nación como tal, el Estado como tal, no le habían puesto que era importante tener que hacer una modificación a eso. Entonces se fue incrementando, el bien jurídico protegido de las asociaciones no tomaron como tal y permitieron que esto se fuera creciendo poco a poco. Ahora, ya habiendo crecido el niño de la delincuencia, ya siendo todo un experto en armas, entonces no había otra que aplicar algo similar, tajante. Y reitero, el tomar la decisión de irse por esta vía solamente puede ser de un líder que nos marca el camino de manera concreta. Incluso, diputado, muchos abogados penalistas les decían a los pandilleros que ese delito, cuando lo veían en el requerimiento, que no le daban mayor importancia porque sabían que con cualquier mecanismo ese se lo quitaban. ¿En qué consistió la reforma que ustedes aprobaron que le está ayudando mucho a la Fiscalía en sede judicial? Bueno, hemos hecho varias reformas, pero la que una de las principales fue la tipificación. Bueno, el delito es toda acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, en la tipificación, ¿cómo es que tú llevas a un hecho convertirlo en delito? Es por el bien protegido, ¿verdad? Tú tienes un bien protegido, tú dices, ¿cuánto es la necesidad de proteger este bien? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? La protección de ese bien, tú le pones una pena. Entonces le habían puesto una pena que era, si no más recuerdo, el máximo 5 años, 6 años, no recuerdo cuál es tú. ¿Y qué es lo que pasaba? Como siendo una pena de 6 años, como de 3 a 6 años. Entonces, si tú le ponías la mínima pena, eran 3 años, entonces todos se iban por una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, que se suspendía la ejecución de la pena, no ibas detenido, sino que tú salías. Si bien es cierto, había una sentencia condenatoria, pero la persona salía. Entonces tú te das cuenta que las pandillas se dieron cuenta de tal cosa y le decían, tú estás por agrupaciones porque fueron para... no pasa nada. Ya voy a salir, ya sé que aquí me dan 3 años, y si me dan 3 años, pues a los 3 años no voy a ir detenido, sino que me van a poner a hacer cualquier cosa que vaya a firmar durante 3 años. No voy a ir, incluso algunos pandilleros hasta iban a los juzgados a firmar de la manera más tranquila, porque ellos entendían que no iban a pagar nada. Ahora es diferente, a partir de que nosotros cambiamos el solo formar parte de una estructura delincuencial, tú traes una pena bastante grande, entonces la gente dice, o las personas, no, yo no me voy a meter en una estructura, porque la pena sirve para disuadir el delito. No solamente sirve para el hecho de que tú puedas decir, mira, si esa pena es muy baja, pues yo puedo salir tranquilo. Pero si la pena es muy alta, como le hemos puesto actualmente, entonces ellos dicen, no, yo no voy a formar parte de esa estructura, entonces disuades el delito. Lo que hemos pretendido nosotros es darle mecanismos o herramientas a Fiscalía General de la República, que él necesitaba. Necesitábamos dar herramientas también a la Policía Nacional Civil, porque también la necesitaban para que ellos puedan perseguir el delito de una manera más fácil y utilizando estas armas jurídicas en contra de las estructuras delincuenciales. Así que se han ido haciendo otras modificaciones también, se pretenden hacer otras modificaciones que no quisiera tocarlas en este momento porque creo que es muy prematuro todavía, hay que observarlas, hay que leerlas con detenimiento. Incluso el día de ayer se han presentado algunas que se pretende vayan con el objeto de tocar la parte patrimonial de las entidades pandilleriles, ¿verdad?, de las estructuras delincuenciales. Antes del régimen de excepción, ¿cuáles habían sido las principales reformas que ustedes le habían ya
efectuado al Código Penal y Procesal Penal, porque de eso se habla muy poco, diputado, pero sí hay una reforma trascendental, en mi opinión, que estaba aprobada por ustedes mucho antes del régimen de excepción. No, hemos comenzado a hacer varias modificaciones, no sé exactamente a cuál tú te refieres. Incluso... Bueno, específicamente que el ser pandillero es un terrorista, eso ustedes lo desarrollaron cuando ni se esperaba un régimen de excepción. Sí, y sí. No fue tan trascendental en el momento, pero luego cuando llega el régimen cobra vida. Claro, pero fíjate que no me voy a poner los moños por completo como asamblea porque seríamos muy mentirosos, ¿verdad? Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de hace ya varios años, no sé si 2014, 2015, donde la Sala de lo Constitucional declaró que las estructuras delincuenciales, llámese MS, 18, entre otras, ellos ya no iban a ser considerados, ¿verdad?, como unas simples asociaciones. 2016, sino que iban a ser considerados como organizaciones terroristas. Cuando se hizo la declaración de las asociaciones estaban configuradas ya dentro del código y las organizaciones terroristas también estaban configuradas dentro de una ley especial. Entonces, cuando ellos lo declaran como organizaciones terroristas, fue que ellos, con el simple hecho de formar parte de una pandilla, ya eran organizaciones terroristas. Pero te quiero llamar la atención en algo. Mira, a mí me llama la atención que los organismos internacionales han sido tan pujantes en diferentes áreas, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando la organización en el 2011 fue, creo yo, 2011, que la organización de donde estaba Bin Laden, pero era una organización terrorista? Destruyeron la organización, atacaron la organización terrorista y comenzaron a atacar diferentes organizaciones terroristas. De ahí una organización terrorista la atacaron. Pero fíjate que Estados Unidos no hizo nada por nosotros cuando declaramos organizaciones terroristas a las pandillas. No vi yo la intervención de Estados Unidos tan fuerte, porque fueron declaradas organizaciones terroristas aquí en El Salvador. Pero nadie internacionalmente dijo nada, ni observó nada, ni apoyó en mayor cosa. Pero es que también no hubo coherencia con esa sentencia, porque todo lo demás quedó igual y prácticamente solo fue el nombrarles como organizaciones terroristas y denominarlas por cada una de las estructuras, pero todo lo demás no se actuó en coherencia como Estado. Aún más, los abogados en aquel entonces buscaban la manera de hacer un cambio de calificación jurídica de lo que eran organizaciones terroristas a lo que eran asociaciones, porque la asociación tenía mucha menor pena. ¿Qué pasó? El artículo 5 de esta ley especial daba ciertos lineamientos importantes para determinar quiénes eran o quiénes tenían que conformar una asociación terrorista. Y si no estaban esos lineamientos, pues pasaba a lo que eran asociaciones. Entonces todos se iban, que no se cumplían los lineamientos que estaban taxativos dentro de la misma ley, que más adelante los podemos platicar, y entonces lo pasaron a asociaciones. Entonces ya una manera de cómo salir fácilmente de organizaciones terroristas, hacían un cambio de calificación jurídica y lo pasaban a asociaciones ilícitas. Interesante esta primera aproximación con el diputado Walter Cotto. Al regresar, la pregunta para el diputado Cotto: ¿por qué él votó por la 8ª prórroga del régimen de excepción? Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, el máster Walter Cotto, quien es secretario de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, período 2021-2024. Diputado Cotto, ¿por qué votó usted ayer por esta prolongación del régimen de excepción? ¿Cuáles sus argumentos y ese momento de establecer ese voto
en su curul que lo lleva a apoyar esta solicitud del señor presidente de la República por medio del Consejo de Ministros? Bueno, evidentemente, tal vez para responderte la pregunta, lo primero es que quienes más solicitan, quienes más están de acuerdo con el tema del régimen de excepción es el pueblo. Y cuando yo voy a territorio y la gente me dice que se siente bien con el régimen y me dicen todavía, déjenlo para siempre, como ellos lo entienden perfectamente, dicen, déjenlo para siempre, que esto sea una ley, me dicen. Porque ellos entonces entienden que el régimen les ha dado mayor tranquilidad, mayor paz. En Zacatecoluca, donde yo soy, pues están las fiestas patronales ahorita y no cabe la gente en los parques. La alegría que se nota, la tranquilidad con la que la gente anda, no les cabe en los rostros. Y la gente mira con alegría que nosotros pues votemos por régimen de excepción. Pero no solamente lo dice la gente común, sino que también lo dicen las empresas. Yo no sé si tú te acuerdas, un par de meses se dijo, miren, nosotros como empresas creemos que el 95% de las extorsiones han bajado. Que te diga un empresario, eso es importante. Pero no solamente lo decimos, pero ¿quiénes dicen no? La pregunta, o sea, que si el pueblo dice sí, los empresarios dicen sí, si el colectivo dice sí, ¿quiénes dicen no? Bueno, quien dice no es la oposición. Bueno, y no todos, porque algunos están votando ya, incluso se está absteniendo, porque saben que el votar no es lo más torpe que pueden cometer en política, pero algunos son torpes ya por naturaleza. Entonces, ¿contra qué te puedes enfrentar? Contra la voluntad del pueblo, expresada de manera tajante en diferentes encuestas, en diferentes lugares, en territorio. Nosotros no podemos hacer más que lo que el pueblo nos mandata. Y el pueblo nos mandata a que se siga con el régimen. Lo grita a voces. ¿Sabes cuál fue el peor error del FMLN y de Arena? Es que no escuchaban la voz del pueblo pidiéndole las cosas, sino que lo ignoraron. Pero lo peor todavía, o sea, lo más bruto, es que aún siendo oposición, estando como están, y todavía no escuchan. O sea, su nivel de la burbuja donde se encuentran ellos, que no sé cuál será, no logran entender que el pueblo quiere el régimen porque se siente bien, porque se siente seguro, porque se siente en paz, porque se siente en libertad, porque mira que el crecimiento va en auge, porque mira que existe más turismo, porque está observando que su negocio hoy lo puede poner y no le están cobrando renta, porque están muchas personas poniendo emprendedorismo nuevo. En Zacatecoluca había unos cuantos restaurantes, están llegando constantemente restaurantes a Zacatecoluca. ¡Qué bueno! ¿Qué dice la gente? Yo me siento tranquilo. Incluso cuando tú te escribe una persona de la diáspora, te dice, yo voy a regresar al país y voy a invertir en el país. Entonces todos quieren hacer esa inversión. Entonces todos están de acuerdo con ello. Y si nosotros representamos al pueblo, por lo tanto representaríamos la voluntad del pueblo. Y si la voluntad del pueblo es de que se dé el régimen de excepción, pues ¿cómo no vamos nosotros a apretar el botón? Diputado, usted representa a todo el departamento de La Paz. Vive en Zacatecoluca, está visitando los cantones, los caseríos durante toda la semana y el fin de semana específicamente. Ha regresado la vida nocturna a Zacatecoluca porque Zacate, como le decimos en el país, era un pueblo fantasma ya a las 5:30 de la tarde. Claro. El transporte interno
entre 4 y media, estaba prácticamente terminando sus últimos viajes. ¿Qué está sucediendo de abril a diciembre en el departamento y específicamente en la ciudad viroleña? Bueno, como yo te decía, definitivamente lo que la gente observa o lo que la gente está viendo es que hay mayor seguridad, que existe mayor tranquilidad. Yo creo que inspira ver la alegría de la gente. Si yo algo me voy a quedar de esta legislación, es sentir la gente contenta. Transmite esa alegría porque tú lo observas y dices, no, yo me siento bien, yo me siento representado en la Asamblea Legislativa, yo siento que las cosas están caminando y lo puedes observar. Fíjate que la gente poco a poco también está entendiendo cuál es el rol del legislador, porque por lo menos en el departamento, y yo sé que en otros departamentos también, que no son San Salvador, pues, la gente estaba acostumbrada a que le dieran su guacal, su camisa, o su canasta, ¿verdad?, en Navidad, como una de las diputadas que está allá, que daba guaro también, va. Entonces estaba como acostumbrada. Y ahora la dinámica es diferente, porque la gente no solamente observa que estamos en territorio, que estamos tratando de apoyar de una u otra manera, pero también está viendo que estamos trabajando dentro de la Asamblea Legislativa, dando leyes que le garantizan a ellos un bienestar y una tranquilidad. Entonces en el departamento tú observas que va creciendo de manera grande. Quiero comentarles que se va a iluminar toda la calle que va hacia lo que es el aeropuerto. Va a haber una iluminación tan bonita como lo que está en el Surfside de la Libertad. Y está creciendo mucho el departamento como tal, un lugar excelente hasta para invertir ahorita, porque como tú decías, no había mucho comercio, o sí había comercio, pero no estaba de la manera como se está abriendo en la actualidad, y eso ha generado tranquilidad. Pero lo que yo vivo en el departamento, la gente lo está viendo en todas partes. Y hay un dato que a nosotros nos gustó bastante. Hubo un concierto de un cantante que canta raro, ¿verdad? Y también estaba en San Miguel el carnaval, y por todas partes había gente. Y yo precisamente ese día salía a Zacatecoluca y estaba topado el parque de gente. O sea, la gente está saliendo de sus casas porque encuentra la tranquilidad que le permite tener la seguridad. Y nosotros lo decíamos en campaña, o sea, el eje transversal de crecimiento económico, de la educación, de todo, será la seguridad. Y es lo que nosotros nos quedamos en este año. Este año se ha podido solventar en gran escala el tema de seguridad. Aún falta, y por eso hemos permitido que el régimen continúe. Y aún falta venir a plantearse un nuevo sistema que se va a hacer en el futuro, ya con respecto al tejido social que viene en el camino. Pero en este momento la seguridad ha dado un giro rápido, si es que incluso en Costa Rica, que se creía que su tasa de homicidio era más baja, y que nosotros estamos en un nivel superior a ellos ahora, en un nivel de seguridad superior en cuanto al tema de los homicidios. Claro, poco a poco tenemos que ir mejorando también en otros temas, pero yo creo que el camino está claro. El camino está claro, y nosotros como Asamblea Legislativa, como gente de la bancada CIAN, creemos que ese camino que iniciamos tenemos que concluirlo. No podemos dejar las cosas a medias. Así que yo creo que poco a poco las cosas van dando su punto para que podamos ir expandiéndonos. No sé si tú observaste hace un par de días en un informe, se dijo que nosotros como salvadoreños estamos ya en nivel de sostenibilidad en un segundo rango después de Costa Rica, y supuestamente Costa Rica nos lleva 50 años. Al camino que vamos, no nos vaya a sorprender a nosotros que ya no seamos el segundo. Bueno, en seguridad vamos a cerrar arriba de ellos. Totalmente arriba de ellos. Y como te digo, o sea, habían ticos, cuando fui a Forprel, habían ticos, había de toda clase de gente, y incluso fue ahí en Costa Rica, y todos nos preguntaban a nosotros, y yo me sentía hasta importante, Ricardo, ya, como un doctor en seguridad como ustedes, pero me sentía hasta importante. Mira, ¿y cómo han hecho?
¿Y qué es lo que están generando? ¿Y qué cambios generaron? Y contanos. Entonces la gente ya... Tú vas a México y la gente salvadoreño, sí, Bukele, te dicen, Bukele, y la gente entiende ahora, incluso ya a los salvadoreños, algunos hasta no se sentían bien decir que eran salvadoreños por X, Y, Z razón, porque eran marginados, porque eran atacados, pero ahora en la actualidad todos están contentos por el hecho de que ahora tenemos a alguien que nos representa como tal, tenemos un presidente que nos representa como tal, que ha tenido el valor, el coraje, que tenemos una asamblea dinámica, que claro, tenemos que mejorar un montón, si es que yo estoy claro que vamos por el camino, que tenemos que ir mejorando muchas cosas, pues claro que sí, o sea, incluso estoy convencido que los pasos que nosotros hemos dado en este camino, todas las bancadas que han existido en la anterioridad nunca lo pudieron dar. Y fue un fracaso. Terminando con tu pregunta, hubo en un tiempo, si yo no me recuerdo, 2018, el Departamento de la Paz se convirtió en el tercer departamento con mayor índice de homicidios en el país. O sea, era algo terrible. Eran baños de sangre. Y cuando es un pueblo todavía más te das cuenta, está en la esquina, está tirado fulano y tal. Era terrible, era terrible. Nosotros sufrimos eso, nosotros vivimos. Yo formé parte de poder observar, fui testigo, mejor dicho, de cuánta muerte hubo, porque yo soy de viroleño. Y a muchas personas cercanas a mi persona, amigos míos, fueron acribillados a balazos por pandillas. Jóvenes que tenían sueños como los que yo tenía y fueron truncados. Pero lo que más a mí me molesta y me enoja, ¿sabes cuál fue la respuesta que dio Sánchez Serén en cierta ocasión con respecto a ese repunte de homicidios? Dijo así, casi no podía hablar, pero dijo, miren, no se preocupen, dijo. Aquí la mayoría de los muertos son pandilleros. Falso. Así que puso la sangre aquí en este país fue el pueblo. Fue aquel hombre que no quería entregar su renta, o aquella jovencita que no quiso entregarse a un pandillero, eso ponía su sangre. ¿Qué siente el ciudadano viroleño Walter Cotto cuando ve que su ciudad está saliendo de la lista de los municipios más violentos y además ha dejado de ser una ciudad y un departamento, La Paz, donde el cuatrerismo era un oficio, era prácticamente un estilo de vida y la gente lo identificaba? Él roba ganado y a eso se dedica. No el diputado, el ciudadano Cotto, ¿qué siente? No, yo qué te puedo decir, la verdad es que me siento como que estamos viviendo una realidad diferente, que estamos literalmente cambiando de país, pero es literal. O sea, las cosas que no se podían hacer con anterioridad se pueden hacer fácilmente ahora. Mucha gente quiere invertir en el departamento y yo lo veo con mucho agrado. Y la mayor satisfacción que yo reitero, y no la quiero dejar pasar esto, que yo puedo obtener de ser diputado, o con lo que yo me iría de ser diputado, es la alegría de la gente, la tranquilidad con la que viven. Y yo, tengo 40 años, me imagino como tenga 50, 60 años, decir, yo formé parte de ese cambio, de esa transformación. Yo di mis votos para eso. Yo generé estar ahí y yo debatía que tenía que seguirse. Porque en los últimos días todos están de acuerdo con el plan control territorial y están de acuerdo con el régimen de excepción, pero al principio nadie quería hablar de él. Yo me acuerdo que todos decían, vas a hablar de régimen de excepción, ten cuidado con lo que decís. Porque todos teníamos temor si nos habían quitado hasta el valor. Pero ahora todos dicen, no, es que ya hablan del plan, porque ya se sienten con mayor libertad para poder hacerlo, pero en aquel momento no era fácil la decisión. Mire, la decisión de parte del presidente Nayib Bukele fue una decisión valiente. Una decisión tajante. No era fácil. Y sigue siendo aún difícil, porque las presiones externas todavía continúan. Bueno, hay gente que se atreve a decir, imagínate tú, se atreve a decir
que en este momento quitemos a toda la Fuerza Armada, que no sigamos, sino que se quede solo a la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que quiere darle? Desventaja. O sea, sus argumentos rayan lo ridículo y risible. Mucho más allá que lo digan con elegancia, excelsamente, no. Más allá de que lo digan de esa manera, sus argumentos carecen de lógica y razón. Y entonces yo estoy completamente seguro que de a poco este país va a ir transformándose y el régimen de excepción ha sido una arma que no se va a utilizar toda la vida. O sea, también la población tiene que entender que no se va a utilizar toda la vida, porque un momento, pues al no haber ya pandillas, pues lógicamente se va a ir como quitando el régimen, pero en este momento pues todavía es necesario. Diputado, usted no solo visita su departamento, sino que está contribuyendo con visitas, tocando territorio en otros sectores, porque creo que ha comprendido que usted representa a La Paz, pero es diputado nacional. Exacto. ¿Cuál es su opinión sobre el lanzamiento de la fase 5 de parte del señor presidente de la República y el Gabinete de Seguridad en el municipio de Soyapango y los resultados que ya son palpables en 2 semanas completas? Bueno, mira, todos sabemos que era Soyapango. O sea, tú mencionabas Soyapango y tú decías que sabías que era el lugar donde se concentraba un buen cúmulo de las estructuras delincuenciales. Ya había de parte del Estado intervención en Soyapango. Incluso entiendo que hay un muy buen sistema de seguridad de videovigilancia en Soyapango, que también ha ayudado mucho al reconocimiento de personas que estaban vinculadas a pandillas. Pero se tenía conocimiento que por tener un arraigo tan grande los pandilleros en el lugar, conocían toda su área geográfica y estaban vinculados en diferentes lugares, que se sabía que habían sujetos que todavía estaban vinculados a pandillas y que estaban escondidos en el lugar. Entonces el plan de extracción es un plan en el cual va directo. Se hace un cerco y eso se va a ir sacando de manera directa a cada uno de los sujetos que están vinculando. En el tema de Soyapango yo creo que era indispensable poder hacerlo. No había otra manera de poder hacerlo en Soyapango, y esto se va a replicar, como bien lo dijo el presidente, no solamente en Soyapango, sino también en otras ciudades. No tienen escapatoria, pues, al hacerles el cerco, o se entregan, o son capturados, pero no tienen escapatoria. Y yo creo que es una buena estrategia que se ha seguido. Todos decían que se quite el régimen, que se acabe esto. Nosotros, en lugar de bajarles revoluciones, o el presidente, en lugar de bajarles revoluciones, le enciende la llama un poco más. Y es que no puede ser de otra manera. Mira, yo admiro mucho al presidente, la verdad, te soy bien sincero, lo admiro mucho por esa determinación que tiene, esa capacidad de tomar decisiones. No es fácil. Hay muchas personas que tienen empresas y tienen que tomar decisiones difíciles. Y es que no puede decir nada difícil fácil. Todo lo difícil hay que decirlo de manera tajante, porque es difícil. Entonces el presidente tiene esa manera de poder ver las cosas y ir al toro por los cuernos. Diputado Cotto, estamos a prácticamente 2 semanas de finalizar el año, un año calendario completo para la labor legislativa, para la denominada bancada CIAN. ¿Qué le puede informar a la población de su trabajo legislativo durante este 2022? ¿Cuáles han sido sus principales aportes? ¿En qué otras comisiones ha estado brindando su conocimiento, su aporte al país? Bueno, vamos a ir tal vez de todas las comisiones. Yo estoy en diferentes comisiones, he estado en 2 comisiones especiales.
He estado en la comisión ad hoc que fue para el recurso hídrico, del tema agua, creo que era una deuda que se tenía en este país de 30 años, que también fue una vendetta política de muchos del FMLN, y jamás hicieron absolutamente nada, estuve en esa. Y claro que la ley es perfectible, pero sí se ha trabajado muy bien en ese tema, se escucharon a todos los sectores, fueron a interponer no solamente sus aportaciones, sino que cuando dicen que no se toman en cuenta las aportaciones de las entidades, es falso. Yo estuve ahí y por lo menos fueron 200 aportaciones, de las cuales todas fueron reflejadas dentro de la ley. Todas, o sea, de las 200 aportaciones, todas fueron reflejadas. Claro, no de manera literal, pero sí fueron reflejadas dentro de la ley. Anexo a eso también está una comisión de justicia y seguridad, estoy en la comisión de justicia y seguridad pública, y donde soy el secretario, y creo que ha sido el aporte mayor donde yo he tenido, que ha sido poder estar empujando el tema de seguridad, empujando los temas que muchos, bueno, si ustedes se acuerdan, cuando nadie hablaba de régimen de excepción, yo era los que primero hablaba, pues los que más hablaba dentro de lo que era la plenaria, y hemos estado también en la comisión especial de desafuero de Norman Quijano, ¿verdad? Yo fui el fiscal general, te iba a decir, el fiscal de la comisión, ¿verdad?, legislativa, y se hizo el desafuero Norman Quijano. Y también he estado en la comisión especial de sobresueldos. La comisión especial de sobresueldos también tú formas parte de esta comisión que pronto pues, también va a seguir trabajando. ¿Todas estas siguen abiertas? O sea, no hay un informe final todavía. ¿Están activas? La comisión de Norman Quijano ya terminó, porque se termina con el desafuero correspondiente. Esa ya terminó. La comisión de recursos hídricos, esa también ya terminó, porque se montó la ley correspondiente. Y la comisión de sobresueldo aún sigue vigente. Se espera poder retomarse esa comisión con ciertos elementos que ahorita vamos a ir metiendo, que creo yo que es importante que la gente entienda que... ¿Usted es parte de la Comisión de Derechos Humanos? También formo parte de la Comisión de Derechos Humanos. También tenemos un tema trascendente que poco a poco se está tocando, la justicia transicional, que una deuda también que nos dejó las anteriores legislaturas. Pero si yo pudiese decirle a ustedes cuál ha sido mi aporte más grande que he tenido dentro de la Asamblea Legislativa, yo lo puedo decir fácilmente. Yo creo que le he permitido gobernabilidad al presidente. La gente quería que el presidente tuviese los medios idóneos para poder gobernar este país. Y yo he sido una de todas las piezas, una de las pequeñitas piezas que le ha permitido al presidente que pueda gobernar y que pueda trabajar dentro del Ejecutivo. Entonces, si a mí me preguntaran cuál ha sido tu mayor aporte dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, yo les diría con facilidad ha sido que he permitido y he apoyado todo aquello que vaya encaminado a la mejora del país y a permitir que el presidente Nayib Bukele tuviese gobernabilidad. ¿Cuál es el giro que está proporcionando la Comisión de Derechos Humanos en el tema de los indultos? Hay una reducción significativa y una valoración de parte de ustedes que llama mucho la atención, porque esto está permitiendo que ustedes también brinden un enfoque victimológico a los dictámenes. Sí, fíjese que con el tema de los indultos, lo primero es decirte que esta comisión, según tenemos los reportes correspondientes, casi nunca sesionaba. Sesionaba cada 3 meses, a los 90 días. O sea que en el año sesionaba 4 o 5 veces y tenían por lo menos una cantidad de unos casi 300 expedientes de indulto. Y nosotros ya lo sacamos, la mayoría, ya sacamos todos los indultos, casi un 85 a 90%, prácticamente nos quedarán unos 15, 20 indultos. También le hemos dado un giro al tema de los indultos porque hicimos una reforma correspondiente donde ciertos delitos ahora ya no merecen el hecho de que se puedan ir a indulto. Pues, por ejemplo, todo lo que está relacionado con entidades pandilleriles, que era el 80% que se pedía, pues no, pues, o sea, no vamos a permitir tener indulto, y así hizo una reforma correspondiente. Y en este tema tal vez es importante hacer mención lo siguiente. Míreme, muchas personas me escriben y me hablan, mire, Walter, fíjese que yo quiero saber si un policía puede pedir un indulto. Y yo les digo, sí, claro. ¿Y cuál es el proceso? Bueno,
el proceso tendrá que solicitarlo a través de un abogado, lógicamente, y iniciar el proceso internamente. Se solicitan varias documentación, luego se pasa eso al Consejo Criminológico Regional, si eso está, y luego pasa al Consejo Criminológico Nacional, luego pasa a la Corte Suprema de Justicia y luego llega a la Asamblea Legislativa. Es un proceso a seguir, pero sí, todos los policías, ojo con esto, no quiero decir que se le dará indulto a los policías totalmente, no se sabe, porque tendríamos que ver cuál es el análisis que hace, como digo, el Consejo Criminológico, cuál es el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia y cómo llega ese expediente ante nosotros, pero sí, lógicamente ellos tendrán la posibilidad para poder pedir un indulto si consideran que es pertinente y conducente para ellos. Diputado, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación y poder compartir todas estas novedades, estos informes de su trabajo legislativo, pero que también forma parte de la bancada CIAN, que están generando la gobernabilidad que el país necesita, que el presidente Bukele necesita y el Gabinete de Seguridad también ha requerido. Su mensaje de cierre de fin de año para todos nuestros televidentes y cibernautas. Bueno, agradecimientos a tu persona por permitirme estar juntamente contigo esta noche. En estas fiestas navideñas, yo creo que lo más principal es que no se olvide por qué son estas fiestas. Se conmemora o se hace mención del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es lo más trascendental. Así que es un buen momento para compartir, para pasar en familia, para abrazar a aquellas personas, para perdonar. Es un buen momento para perdonar. La vida es tan corta, Ricardo. Termina tan rápido. Y creo que en el ocaso de nuestras vidas, creo que lo que más tenemos que generar es el poder vivir de manera intensa, pero sobre todo vivir conforme a los mandamientos de Dios. Así que un abrazo fuerte para todas las personas que han estado en sintonía de este programa y estamos para servirles. Espero que me invites pronto nuevamente para estar juntamente contigo hablando estos y otros temas. El próximo año va a ser un año de mucho trabajo intenso, así que estamos ya en la disponibilidad de poder ir descansando estos par de días para darle con todo el próximo año. Así que para cada uno de ustedes un abrazo fuerte, Dios me los bendiga y estamos en pendiente. Que Dios le bendiga y le siga prosperando en su familia y en su trabajo legislativo. Y a usted, amigo televidente y cibernauta, un mensaje fundamental. Las personas que tomaron la decisión de suicidarse no querían terminar con su vida, querían dejar de sufrir. Usted abrace la vida, confíe en Dios plenamente y que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.